Ana no miró atrás cuando cerró la puerta de su casa para siempre. La noche era fría y oscura, y el único sonido que acompañaba sus pasos era el eco de sus propios latidos acelerados. Con solo una mochila ligera colgada del hombro, avanzaba sin rumbo fijo, pero con una decisión firme en su corazón. Sabía que quedarse era imposible, que cada minuto más en ese lugar la hundiría en una tristeza profunda de la que quizás no podría salir. No tenía dinero, ni amigos, ni un plan claro, solo una esperanza tenue de encontrar un futuro diferente. Mientras caminaba por las calles solitarias, la ansiedad se apoderaba de ella. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido la hacía saltar. Ana sentía que el mundo era un lugar frío y despiadado, y aunque la incertidumbre la aterraba, también la impulsaba a seguir adelante. La mochila parecía pesar más con cada paso, no por su contenido, sino por el peso de su propia soledad. Recordaba las discusiones en casa, las miradas de desaprobación, las palabras que la hicieron sentir pequeña y sin valor. Ahora, esas palabras quedaban atrás, pero sus ecos aún resonaban en su mente. El frío se colaba por su abrigo desgastado y sus manos temblaban. Miró hacia el cielo, tratando de encontrar una señal, un indicio de que su decisión era la correcta. Pero la oscuridad era completa, y el miedo la envolvía como una manta pesada. Se preguntaba si alguien la buscaría, si su familia se preocuparía, o si simplemente la olvidarían. A pesar de todo, dentro de ella crecía una llama pequeña pero constante. La necesidad de ser libre, de construir algo con sus propias manos. Mientras caminaba sin destino, un perro callejero apareció de la nada y la siguió a distancia. Ana sonrió por primera vez en horas. En ese instante, sintió que no estaba completamente sola, que en ese mundo tan grande, había pequeños destellos de vida que le recordaban la esperanza. Se sentó en un banco a descansar, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos por un momento. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no descansaba. Pensaba en lo que dejaría atrás y en lo que podría encontrar adelante. Las horas pasaron lentamente, y la ciudad empezó a despertar con los primeros rayos del sol. Ana sabía que tenía que encontrar un lugar seguro, un refugio aunque fuera temporal. Pensó en los albergues, pero recordaba historias de violencia y frío que la asustaban. No quería más dolor, no ahora. Mientras avanzaba, vio una pequeña cafetería que abría sus puertas. Entró y pidió un café caliente con las pocas monedas que había logrado guardar. El aroma le devolvió un poco de calma y el calor de la bebida le hizo sentir que quizás ese día podría ser diferente. Sentada en una esquina, Ana observaba a las personas que entraban y salían. Algunas parecían preocupadas, otras felices, pero ninguna la miraba realmente. Se sintió invisible y vulnerable, pero también con más fuerzas para seguir. En ese momento, tomó la decisión de buscar trabajo. Sabía que sería difícil, pero no podía permitirse rendirse. Tenía que demostrar que podía valerse por sí misma, que era mucho más que la niña perdida que escapaba de casa. La búsqueda fue dura. Durante días, Ana caminó por la ciudad, preguntó en tiendas, ayudó en pequeñas tareas a cambio de algo de comida. Cada no que recibía dolía, pero cada pequeño sí la alentaba a seguir. Una tarde, mientras descansaba en un parque, un hombre elegante se acercó y le habló con cortesía. Necesitaba a alguien que cuidara a su hijo pequeño, alguien de confianza. Ana dudó, pero también vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Aceptar ese trabajo fue el primer paso hacia un futuro que hasta entonces solo había imaginado en sueños. Sin saberlo, ese hombre y su hijo pequeño se convertirían en la familia que Ana siempre quiso tener. Y aunque la noche en que escapó parecía lejana, cada paso que dio esa madrugada la había llevado justo donde necesitaba estar. Ana respiró hondo,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo una mezcla de miedo y esperanza que la impulsaba a no rendirse. La aventura apenas comenzaba. Las calles de la ciudad parecían un laberinto interminable para Ana, y el frío de la madrugada no hacía más que aumentar su sensación de desamparo. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y su corazón latía con fuerza, como si quisiera recordarle que aún estaba viva, que debía seguir adelante. No conocía a nadie, no tenía dinero, ni un lugar donde dormir. La incertidumbre se instalaba en su mente, pero la determinación de encontrar una salida la mantenía en movimiento. El miedo se apoderaba de ella con cada esquina que doblaba. Las sombras de los edificios parecían alargarse para atraparla, y los ruidos desconocidos la hacían sobresaltar. A veces, sentía que alguien la seguía, pero al voltear no veía a nadie. La soledad era su única compañía, y esa noche, más que nunca, la soledad le parecía una carga pesada de llevar. Sus manos temblaban y sus labios se resecaron, pero no podía permitirse detenerse. Sabía que si se quedaba quieta, el miedo la vencería. Ana buscó refugio bajo un puente, tratando de protegerse del viento helado que se colaba entre las grietas de la ciudad. Allí, en la oscuridad, cerró los ojos y recordó la última discusión con su familia. Las palabras duras, los reproches y el silencio que siguió la habían empujado a tomar aquella decisión desesperada. Sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de valentía. Esa noche no solo huía de un lugar, huía de un pasado que la hacía sentir pequeña e invisible. Cuando la luz del amanecer comenzó a asomar, Ana sintió un ligero alivio, pero la realidad seguía siendo implacable. La ciudad despertaba con su ritmo acelerado, y ella era solo una sombra más entre tantas. Sin embargo, decidió que no podía dejarse vencer por el miedo ni la incertidumbre. Necesitaba encontrar un trabajo, un lugar donde pudiera sentirse segura, aunque fuera por un tiempo. Durante días, Ana recorrió las calles, preguntando en tiendas, restaurantes y oficinas si necesitaban ayuda. La mayoría de las respuestas eran negativas o indiferentes. Algunos la miraban con desconfianza, otros simplemente no la veían. La frustración y el cansancio comenzaban a pesar en sus hombros, pero cada pequeño no la impulsaba a intentar una vez más. Sabía que rendirse no era una opción. Una tarde, mientras descansaba en un parque, Ana observó a las familias pasar, a los niños jugar y a los padres sonreír. En ese momento, sintió una mezcla de tristeza y anhelo. Ella también quería esa tranquilidad, ese amor que parecía tan lejano. Fue entonces cuando un hombre elegante, con ojos amables pero serios, se acercó y le habló con respeto. Necesitaba a alguien que cuidara a su hijo pequeño, y su voz transmitía urgencia y confianza. Ana dudó. No conocía a ese hombre, ni sabía qué esperar de esa oferta. Pero la desesperación y la necesidad la empujaron a aceptar. Aquel niño podría ser su salvación, y quizás, sin saberlo, él también necesitaba a alguien como ella. Esa decisión marcó un antes y un después en su vida. Por primera vez desde que escapó, sintió que podría encontrar un lugar donde pertenecer. Los primeros días no fueron fáciles. El niño estaba triste y reservado, y Ana tuvo que ganar su confianza poco a poco. Cada sonrisa que lograba arrancarle era un pequeño triunfo, cada momento de complicidad, una victoria silenciosa. Ana se esforzaba por ser paciente y cariñosa, y poco a poco, el vínculo entre ellos comenzó a crecer. Mientras tanto, el hombre que la había contratado observaba desde lejos, evaluando cada gesto, cada palabra. No era un hombre fácil, acostumbrado al control y al poder, pero había algo en Ana que despertaba su interés. Su fuerza interior, su ternura inesperada, lo hicieron replantear muchas cosas. Sin proponérselo, esa joven que llegó con nada comenzaba a cambiar la vida de ese hombre y de su hijo. Ana, por su parte,
Sentía que algo dentro de ella empezaba a sanar. La soledad daba paso a la esperanza, y el miedo comenzaba a transformarse en confianza. Sabía que el camino sería largo y que aún enfrentaría muchos desafíos, pero ya no estaba sola. Había encontrado una familia inesperada, y con ella, una razón para seguir luchando. Cada día que pasaba, Ana se convencía más de que esa noche en que escapó no fue solo una huida, sino el comienzo de una nueva vida. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y con el corazón abierto. Porque a veces, cuando todo parece perdido, una pequeña luz puede iluminar el camino y cambiarlo todo para siempre. El sol ya había alcanzado su punto más alto cuando Ana comprendió que la ciudad no perdonaba a nadie. Cada paso que daba por esas calles llenas de ruido y prisa le recordaba lo pequeña que era en un mundo tan grande. La multitud caminaba a su alrededor sin notarla, como si fuera invisible. Pero Ana tenía un objetivo claro: encontrar un trabajo que le permitiera dejar atrás aquella incertidumbre que la consumía. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo una y otra vez. Los primeros días fueron agotadores. Se presentó en decenas de lugares, desde pequeñas tiendas hasta oficinas elegantes, esperando una oportunidad que nunca llegaba. En muchos lugares la miraban con desconfianza. ¿De dónde viene? ¿Qué busca? Parecían decir sus ojos. No tenía referencias, ni experiencia formal, y eso era un obstáculo casi imposible de superar. Sin embargo, su voluntad era más fuerte que cualquier rechazo. Una mañana, después de caminar sin rumbo y con el estómago vacío, Ana se sentó en una plaza para descansar. Observó a la gente que pasaba, familias felices, parejas riendo, niños jugando sin preocupaciones. En ese momento sintió un vacío profundo, un deseo inmenso de tener un lugar al que llamar hogar, de sentirse segura y querida. Cerró los ojos y respiró hondo, prometiéndose a sí misma que no se rendiría, que encontraría una forma de cambiar su destino. De repente, escuchó una voz suave que la sacó de sus pensamientos. Era la voz de un hombre que, con cortesía y respeto, le ofreció una oportunidad inesperada. Necesitaba a alguien que cuidara a su hijo pequeño, un niño que, según sus palabras, necesitaba más que un simple niñero. Ana dudó por un instante. No sabía si podía confiar en ese hombre ni si estaba preparada para esa responsabilidad. Pero la necesidad y la esperanza la impulsaron a aceptar. Los primeros días junto al niño fueron un desafío constante. El pequeño parecía triste y desconfiado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Ana no sabía cómo llegar a él, cómo hacer que bajara la guardia. Pero con paciencia y dedicación, comenzó a ganarse su confianza. Leía cuentos, jugaba con él, y poco a poco, el niño empezó a sonreír más y a buscar su compañía. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa para ambos. Mientras tanto, el hombre que había contratado a Ana observaba desde la distancia con atención. Era un magnate acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y al principio, miraba a Ana con escepticismo. Pero poco a poco, algo en ella llamó su atención. Su fuerza, su ternura, su capacidad para cuidar a su hijo de una manera que él nunca había visto. Esa joven que llegó sin nada comenzaba a cambiar la dinámica de su hogar y su corazón. Ana también empezó a descubrir que no todo en la vida era lucha y dolor. En ese hogar, rodeada de lujo y comodidad, encontró momentos de paz que la hicieron soñar con un futuro diferente. Pero sabía que esos momentos eran frágiles, y que el pasado podía alcanzarla en cualquier instante. La incertidumbre seguía siendo una sombra constante, pero ahora tenía un motivo para seguir adelante. Cada noche, después de acostar al niño, Ana se sentaba en silencio, pensando en todo lo que había vivido. Recordaba la noche en que huyó, las calles oscuras, el miedo que la envolvía.
pero también recordaba la fuerza que encontró dentro de sí misma para seguir caminando. Esa fuerza que ahora la mantenía firme, que la ayudaba a enfrentar cada día con esperanza. La relación entre Ana, el niño y el magnate comenzó a transformarse. Lo que parecía un simple trabajo se convertía en una conexión profunda, en una pequeña familia improvisada que se apoyaba mutuamente. Ana sentía que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, donde sus sueños podían empezar a tomar forma. Aunque aún enfrentaba dudas y desafíos, Ana estaba decidida a no dejar que el miedo la paralizara. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba sola. Y en ese pequeño niño y en ese hombre que la miraba con respeto, había encontrado la luz que necesitaba para seguir adelante. La historia de Ana apenas comenzaba, y cada día era una nueva oportunidad para escribirla con coraje y esperanza. La oferta que le hizo aquel hombre elegante parecía una tabla de salvación para Ana, pero también despertaba en ella una mezcla de dudas y miedos que no podía ignorar. ¿Sería realmente seguro? ¿Podría confiar en alguien tan diferente a ella, de un mundo tan lejano al que conocía? A pesar de sus temores, la necesidad y la esperanza la empujaron a aceptar el trabajo de cuidar al hijo del magnate. No sabía que esa decisión cambiaría su vida de formas que nunca imaginó. Desde el primer día, Ana se enfrentó a un ambiente completamente distinto. La casa era enorme, llena de objetos que brillaban y espacios que parecían no tener fin. Para alguien que había vivido en la modestia y la inseguridad, aquel lugar parecía un sueño distante y al mismo tiempo un reto abrumador. Pero lo que más le importaba era el niño, un pequeño de ojos grandes y expresión seria que parecía llevar el peso de muchas tristezas en sus hombros. El niño, llamado Mateo, no era un niño común. Había pasado por situaciones que pocos entendían y eso lo había hecho cauteloso y reservado. Ana lo notó desde el primer momento. Evitaba el contacto visual, se mostraba distante y a veces incluso enfadado sin razón aparente. Pero Ana no se rindió. Sabía que detrás de esa coraza había un niño que solo necesitaba amor y comprensión. Con paciencia y ternura, Ana comenzó a acercarse a Mateo. Le contaba cuentos, jugaba con él en el jardín y escuchaba su silencio sin juzgar. Cada pequeño gesto de confianza que recibía era un tesoro que guardaba con cuidado en su corazón. Ana descubrió que no solo cuidaba a un niño, sino que estaba sembrando las primeras semillas de una relación que crecería fuerte y sincera. El magnate, el padre de Mateo, observaba desde la distancia. Era un hombre acostumbrado a controlar todo, pero con Ana encontró algo inesperado. Ella no venía de su mundo, no tenía su dinero ni su posición, pero poseía una fortaleza y una humanidad que lo sorprendieron. Sin decir mucho, empezó a confiar en ella poco a poco, viendo cómo el niño cambiaba, cómo sonreía más y parecía más feliz. Ana también notó que aquel hombre, a pesar de su apariencia fría y dura, escondía una vulnerabilidad que pocas personas habían visto. Su mirada a veces se suavizaba cuando miraba a su hijo o cuando veía a Ana cuidar de él. En silencio, ambos comenzaron a construir un puente invisible, una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Mientras Ana aprendía a navegar ese nuevo mundo, también enfrentaba sus propios fantasmas. El pasado no desaparecía. A veces, las noches eran largas y solitarias, y los recuerdos regresaban como olas que amenazaban con ahogarla. Pero ahora tenía una razón para seguir adelante, para no dejarse vencer por la tristeza o el miedo. Mateo y aquel hombre le daban la fuerza para levantarse cada día. La relación entre Ana, Mateo y el magnate no fue fácil ni perfecta. Hubo momentos de tensión, de malentendidos, de dudas. Pero también hubo momentos de ternura, de risas compartidas y silencios llenos de significado. Ana entendió que las familias no siempre son perfectas,
pero que el amor y el respeto pueden construir puentes incluso en las circunstancias más inesperadas. Con el tiempo, Ana comenzó a soñar con un futuro diferente. Un futuro en el que ella no fuera solo la joven que huyó sin nada, sino una mujer capaz de cambiar su destino y ayudar a otros a hacerlo. Sabía que ese camino sería largo y lleno de desafíos, pero también estaba segura de que no estaría sola. Esa decisión de aceptar cuidar a Mateo fue mucho más que un trabajo. Fue el primer paso hacia una nueva vida, una vida donde Ana encontró una familia inesperada y la oportunidad de reconstruirse desde las cenizas del pasado. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba lista para enfrentarlo con valentía, con el corazón abierto y con la esperanza como su guía. Los días pasaban y Ana comenzaba a acostumbrarse a la vida en aquella mansión, un lugar tan diferente a todo lo que había conocido. A pesar del lujo y la comodidad, lo que realmente le daba sentido a su rutina era la conexión que iba creciendo con Mateo, el pequeño que, poco a poco, empezaba a abrir su corazón. Sin embargo, aquella nueva vida también estaba llena de desafíos que Ana no había anticipado. Mateo seguía siendo un niño reservado y a veces difícil. Sus silencios eran largos y sus miradas, a menudo, parecían esconder secretos que Ana no podía entender. A pesar de los juegos y los cuentos, había días en que el niño se cerraba en sí mismo, como si quisiera protegerse del mundo que lo rodeaba. Ana sentía que cada sonrisa ganada era una batalla silenciosa y estaba dispuesta a luchar por cada una. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Ana escuchó una conversación en voz baja entre el magnate y su asistente. Hablaban de negocios, de problemas económicos y de decisiones difíciles que debían tomar para mantener su imperio. Ana comprendió que, detrás de la fachada de éxito, había una presión enorme que también afectaba a Mateo. El niño no solo cargaba con su propio dolor, sino con las expectativas de un mundo que parecía no tener lugar para la debilidad. Esa noche, Ana se sentó junto a Mateo y, con voz suave, le preguntó si quería contarle lo que sentía. El niño la miró con sorpresa, como si nunca hubiera escuchado una invitación así. Poco a poco, comenzó a hablar, con palabras entrecortadas y lágrimas que brotaban sin aviso. Ana lo escuchó sin interrumpir, ofreciendo solo su presencia y su silencio como refugio. A partir de ese momento, algo cambió. Mateo comenzó a confiar más en Ana, y ella se convirtió en un apoyo silencioso para él, y a su vez, en alguien que empezaba a entender la complejidad de aquella familia. Pero no todo era fácil. El magnate, aunque agradecido, mantenía una distancia que Ana no podía cruzar. Su vida estaba marcada por decisiones frías y responsabilidades que parecían impedirle mostrar su lado más humano. Ana sabía que debía ser paciente, que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, pero también sentía que esa barrera era un muro que podía caer con el tiempo. Mientras tanto, se enfocaba en lo más importante: cuidar a Mateo, ser su refugio y su amiga. En esa tarea, descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que tenía. Un día, mientras caminaban por el parque, Mateo tomó la mano de Ana y la miró a los ojos. «Gracias por quedarte conmigo», dijo con sinceridad. Ana sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Entendió que, aunque su camino había sido duro, ese niño le estaba regalando la oportunidad de ser parte de algo verdadero y valioso. Mientras tanto, el magnate empezaba a observar a Ana con una mezcla de respeto y admiración. Veía en ella no solo a la cuidadora de su hijo, sino a una mujer valiente que estaba transformando la vida de su familia. Aunque aún mantenía su distancia, su actitud comenzaba a suavizarse, y en sus ojos se podía vislumbrar un deseo oculto de cambiar. Ana, por su parte, soñaba con un futuro donde pudiera ser más que una empleada. Deseaba construir una familia real, donde el amor y la comprensión fueran los pilares. Sabía que el camino no sería fácil,
que enfrentaría juicios y obstáculos, pero también estaba convencida de que el amor tenía el poder de transformar incluso las circunstancias más difíciles. Cada día, mientras cuidaba de Mateo y observaba al magnate, Ana sentía que su vida daba un giro inesperado. Había llegado sin nada, pero ahora tenía algo invaluable: la oportunidad de empezar de nuevo, de construir un hogar y, sobre todo, de ser escuchada y valorada. La joven que una vez huyó con miedo y desesperación estaba descubriendo en ese nuevo mundo una fuerza y un propósito que la llenaban de esperanza. El viaje apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, Ana estaba lista para enfrentarlo. Con cada sonrisa de Mateo y con cada mirada que lograba romper la distancia del magnate, sentía que su historia se escribía con valentía y amor, dejando atrás el pasado para abrazar un mañana lleno de posibilidades. La rutina en la mansión comenzó a tomar un ritmo diferente. Ana ya no era solo la joven que había llegado con miedo y dudas. Se había convertido en un pilar para Mateo, y poco a poco, también para el magnate. Sin embargo, el silencio y las apariencias seguían ocultando secretos que podían cambiarlo todo en cualquier momento. Ana sentía que, detrás de cada mirada y cada gesto, había historias no contadas, heridas que aún sangraban y esperanzas escondidas. Una tarde lluviosa, mientras Ana y Mateo jugaban dentro de la casa, la atmósfera cambió cuando el magnate entró sin previo aviso. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también algo más profundo, una tristeza que Ana nunca había visto antes. Por primera vez, sin palabras, se permitió acercarse un poco más, dejando entrever una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Ana entendió que el hombre que parecía inquebrantable llevaba una carga invisible. La presión de dirigir un imperio, la preocupación por su hijo y los fantasmas del pasado lo habían vuelto distante y reservado. Pero en ese instante, la distancia parecía disminuir, y el silencio entre ellos habló con una sinceridad inesperada. Esa noche, Ana no pudo dormir. Reflexionaba sobre lo que había visto y sentido. Se dio cuenta de que, para sanar, no bastaba con cuidar a Mateo. También necesitaba tender un puente con aquel hombre, entender sus miedos y encontrar la manera de ayudarlo a abrirse. Sabía que no sería fácil, pero la conexión que había comenzado a formarse le daba esperanza. Al día siguiente, Ana decidió dar un paso valiente. Preparó una cena sencilla y pidió al magnate que se uniera a ellos. Fue una invitación discreta, pero significativa. Para sorpresa de Ana, él aceptó sin dudar. Durante la comida, las barreras comenzaron a caer poco a poco. Las palabras surgieron tímidas, pero con honestidad. Hablaron de cosas simples y, luego, de temas más profundos. Mateo, que observaba en silencio, parecía sentirse más seguro. La atmósfera se volvió más cálida, y Ana sintió que aquella pequeña familia improvisada empezaba a fortalecerse. El magnate compartió fragmentos de su historia, de sus temores y de sus deseos para su hijo. Ana escuchó con atención, comprendiendo que detrás del hombre de negocios había un padre preocupado, dispuesto a luchar por el bienestar de su familia. Con el paso de los días, la relación entre Ana y el magnate cambió radicalmente. Ya no era solo una cuidadora y un empleador. Se estaban conociendo como personas, con sus fortalezas y vulnerabilidades. Ana descubrió que él tenía un sentido del humor sutil, una pasión por la música clásica y un amor profundo por Mateo, aunque no siempre supiera cómo expresarlo. Por su parte, Mateo se sentía cada vez más confiado. Las sonrisas comenzaron a aparecer con más frecuencia, y los momentos de juego se convirtieron en risas auténticas. Ana sabía que no todo estaba resuelto, que aún había heridas por sanar, pero también entendía que estaban en el camino correcto. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Mateo tomó la mano de Ana y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo».
Esas palabras tocaron el corazón de Ana y le recordaron por qué había aceptado ese reto. No solo estaba cuidando a un niño, estaba ayudando a formar una familia, a sanar corazones rotos y a construir un futuro lleno de esperanza. Pero la paz que comenzaban a disfrutar se vio amenazada por una noticia inesperada. Un rival empresarial del magnate había comenzado a moverse con fuerza para tomar control de parte de sus negocios. La tensión regresó a la mansión, y Ana pudo ver cómo esa sombra afectaba nuevamente al hombre que empezaba a confiar en ella. Ella sabía que no solo debía cuidar a Mateo, sino también apoyar a aquel hombre que, sin darse cuenta, se había convertido en una parte importante de su vida. El peligro acechaba, y la familia que estaban formando necesitaba mantenerse unida para enfrentar lo que venía. Ana comprendió que su vida había cambiado para siempre. La joven que escapó sin nada ahora tenía un propósito más grande: proteger a esa familia, sanar las heridas del pasado y enfrentar el futuro con valentía y amor. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también estaba segura de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la esperanza y el coraje son las luces que guían el camino hacia un nuevo comienzo. La amenaza del rival empresarial creció con rapidez, y la tranquilidad que Ana y la familia habían empezado a construir comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El magnate, aunque fuerte y decidido, mostraba signos de desgaste. Las noches sin dormir, las llamadas urgentes y las reuniones interminables lo alejaban cada vez más de Mateo y de Ana, quienes se enfrentaban a la incertidumbre con una mezcla de temor y determinación. Ana sintió que la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesada. Ya no solo cuidaba al niño ni intentaba ganarse la confianza del magnate, sino que también debía mantener unida a esa familia en medio de la tormenta. Sabía que Mateo necesitaba estabilidad y que el hombre que antes parecía invencible requería un apoyo que no solo fuera profesional, sino humano. Una mañana, mientras Mateo jugaba con sus juguetes en la sala, Ana recibió una llamada que le heló la sangre. El rival había iniciado una campaña mediática para desacreditar al magnate, poniendo en riesgo no solo su imperio, sino la reputación de toda la familia. Las noticias se esparcían rápido, y la presión pública aumentaba de manera alarmante. Ana, con su corazón lleno de coraje, decidió no quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía hacer algo para proteger a Mateo y al hombre que, sin darse cuenta, se había convertido en alguien esencial en su vida. Comenzó a investigar, a hablar con personas cercanas y a buscar cualquier información que pudiera ayudar a frenar aquel ataque inesperado. Mientras tanto, Mateo parecía entender que algo estaba cambiando. Sus preguntas inocentes mostraban su preocupación, y Ana hizo todo lo posible por mantener la calma y la esperanza en sus palabras. Le prometió que todo estaría bien, aunque por dentro luchaba con el miedo y la incertidumbre. El magnate, agotado pero firme, agradecía en silencio el esfuerzo de Ana. Sabía que sin ella, la situación sería mucho más difícil. En las noches largas, cuando el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros, encontraba en Ana una aliada, una presencia que le recordaba que no estaba solo. Un día, Ana logró descubrir una prueba que podría desmontar la campaña de desprestigio. Se trataba de documentos y correos electrónicos que demostraban la mala intención del rival y la manipulación de información. Con cautela, preparó un plan para presentar esa evidencia en el momento adecuado, consciente de que un paso en falso podría empeorar la situación. La tensión crecía, pero también lo hacía la unión entre Ana, Mateo y el magnate. Aquella familia imperfecta aprendía a apoyarse en medio del caos, a confiar en que, juntos, podían superar cualquier desafío. Ana sentía que había encontrado un propósito más grande que ella misma, una misión que iba más allá de cuidar a un niño. Finalmente, llegó el día en que Ana presentó las pruebas ante los abogados y periodistas.
Fue un momento decisivo, lleno de nervios y esperanza. La verdad salió a la luz, y el rival perdió fuerza ante la evidencia irrefutable. La reputación del magnate comenzó a recuperarse, y la calma volvió lentamente a la mansión. Mateo, al ver a su padre más relajado y sonriente, abrazó a Ana con una gratitud que ella nunca olvidaría. El magnate, con una sonrisa sincera, le agradeció no solo por su valentía, sino por haber cambiado la vida de su familia. Ana, emocionada, comprendió que aquel camino que comenzó en la oscuridad, huyendo sin nada, la había llevado a un lugar donde el amor y la lucha se entrelazaban para crear un futuro mejor. Aunque sabían que vendrían más retos, esa noche, en aquella mansión llena de luces y esperanza, Ana, Mateo y el magnate celebraron no solo una victoria, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que, juntos, enfrentarían lo que el destino les pusiera por delante, con el corazón fuerte y la certeza de que nunca más estarían solos. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a sanar lentamente en aquella familia que Ana había ayudado a reconstruir. La mansión, antes un lugar lleno de silencios y tensiones, ahora vibraba con risas, conversaciones y pequeños momentos de felicidad que parecían milagros después de todo lo vivido. Ana, Mateo y el magnate habían logrado no solo sobrevivir a la tormenta, sino transformar sus vidas para siempre. Ana miraba a Mateo jugar en el jardín y sonrió con ternura. El niño ya no era el pequeño temeroso que llegó a su cuidado. Ahora mostraba confianza, alegría y una chispa en sus ojos que hacía que cualquier sacrificio valiera la pena. Habían creado un vínculo inquebrantable, una familia que nadie había planeado, pero que nadie quería romper. El magnate, por su parte, había cambiado. La batalla contra su rival lo había hecho más humano, más cercano. Aprendió a expresar sus emociones, a confiar en Ana y en su hijo de una manera que nunca imaginó posible. Ya no era solo el hombre de negocios frío y distante, se había convertido en un padre presente y un aliado firme. Una noche, mientras cenaban juntos, el magnate levantó su copa y brindó por ellos. Por esta familia que hemos construido contra todo pronóstico, dijo con voz emocionada. Ana sintió que esa simple frase contenía años de lucha, miedo y esperanza. Supo que, a pesar de las diferencias y los obstáculos, allí había encontrado un hogar. Pero la historia no terminaba ahí. Ana tenía sueños propios, deseos de crecer, de estudiar y de ayudar a otros que, como ella, habían salido de la nada buscando un futuro mejor. Con el apoyo del magnate, comenzó a tomar cursos en línea y a planear un proyecto para ayudar a jóvenes en situaciones difíciles. La mansión, que antes había sido un refugio para ella y Mateo, ahora se convertía en el punto de partida para algo más grande. Mateo, inspirado por la fortaleza de Ana, empezó a hablar más sobre sus sueños. Quería ser músico, quería llenar el mundo con canciones que tocaran el corazón de las personas. Ana y su padre lo apoyaron sin reservas, dispuestos a darle las oportunidades que él merecía. Juntos, formaban un equipo que crecía día a día, aprendiendo y soñando. Un día, Ana recibió una llamada inesperada. Una organización sin fines de lucro la invitaba a compartir su historia para inspirar a otros. Aceptó con emoción, entendiendo que su experiencia podía ser una luz para quienes enfrentaban circunstancias similares. Su relato, contado con honestidad y pasión, conmovió a muchos y abrió puertas que ella nunca pensó cruzar. La joven que escapó con nada, que cuidó al hijo de un magnate para cambiar su destino, ahora era una voz de esperanza y fuerza. Su historia viajaba más allá de las paredes de aquella mansión, tocando corazones y motivando a quienes creían que no había salida. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, Ana contempló el camino recorrido. Había momentos oscuros, noches interminables y días llenos de incertidumbre, pero también había amor,
perseverancia y milagros cotidianos. Comprendió que la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Con Mateo a su lado y el magnate como aliado, Ana sabía que cualquier desafío podía ser superado. Juntos, habían encontrado algo más valioso que el dinero o el poder: la familia, la esperanza y la posibilidad de reinventarse. Y en ese pensamiento, encontró la paz que tanto había buscado. Así, la historia de Ana se cerraba con un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de sueños, de luchas ganadas y de un amor que nació en la adversidad para crecer fuerte y eterno. Porque a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a encontrar la verdadera felicidad.